Bueno, Pati, vamos a preparar. Ya quedó mejor de sal. Hola, Eli. Buenas tardes, Pati. Two cooks famous for the recados are sisters María Elide and Delfina Castillo. Llegaste a la hora. Sí, me muero de hambre. María Elide and Delfina are teaching me a classic relleno blanco recipe. A stew made with chicken and delicious pork meatball stuffed with egg, using their signature recado blanco spice paste. Los recados, ahora sí que Yucatán es el único lugar que tiene condimentos tan complejos que se llaman recado. Digo, ningún otro estado del país tiene recados. Un recado es una combinación. Es una combinación de especias para dar sabor a los alimentos, para marinar, para sazonar. Ok, y entonces vamos a empezar por el recado. ¿Se llama recado blanco? Es el recado blanco. ¿Sí? ¿Y por qué se llama blanco si no es blanco? Porque no le da color a la comida, solo le da sabor. Ok. Entonces, nunca vas a ver un color diferente. Solo es el sabor. The recado blanco, which is the base for all other recados, combines black pepper, allspice, orégano, salt, garlic, and cloves. ¿Y le vamos a ir echando aquí? Sí. ¿Todo? No, vamos a ponerle un poquito. Ajá. Ese poquito, el clásico puño, el poquito, o sea, ese ha sido nuestro problema. Le digo, ¿cuánto es? Pues sí. No, pues tu puño es grande y el mío es chico, entonces, ahora, nosotros como negocio ya lo estandarizamos. ¿Sí? Para que la gente que te compre un recado siempre les Así sepa es, tengan mismo sazón. que tienen el sabor de las hermanas. Sí. ¿No? Se van a pelear. Sí. The sisters are as spicy as the recados. A ver. Siente el aroma acá. A ver, Sí. Y ese problema tenemos. es un Aquí. pleito, sí. O sea que las hermanas se pelean. Sí. ¿Cómo describiría su sabor? Bueno, la naranja agria es ácida, Ajá. pero tan noble que, por ejemplo, es también un ablandador. Ajá. No solo le da sabor a la comida, es un ablandador. ¿Y qué vas a Y hacer aquí con la naranja? le voy a echar aquí a esta pasta que ya hicimos. Ponme a trabajar, ¿qué hago? Vamos a ponerle esto. Ajá. ¿Y quieres que le mene? Sí, a ver. ¿Estoy así se hace bien? Sí, ¿Sí? sí. Ahí está. Con eso vamos Con a eso trabajar. ya. ¿Quieres que se haga una pastita? Sí. ¿Así está bien? Pues ahora The sí, recado blanco is now in paste form and is applied to the chicken and the ground pork to prepare the relleno blanco. Es la Además, base. es la base, es totalmente. Yo le voy ¿Tú? poniendo más cosas. Tú le vas poniendo más cosas. Sí. No la dejas que otras cocinen porque a ti te gusta mucho cocinar y quieres Fíjate que quede que muy especial. es algo que aprendí ya grande. María Elide learned to cook at 36 when she lost her job but had 4 kids to raise. Her mother began teaching her how to prepare spice pastes to sell, and in just a few years, the sisters have grown so popular they've started getting international attention, having recently been invited to cook at a Cinco de Mayo event in New York City. She's giving me the honor of adding salt to hers too. ¿Sí? Sí. Adelante. ¡Qué honor! Quiere decir Pero que te ve- caí bien. ¿Así? Lo que Ay. dices. Acuérdate que es tu Ajá, ¿cómo sazón. quieres que esté en sabor? Bueno, yo soy saladita. Pues agrégale. Me está Finalmente, dejando. sí, hazlo porque Así. no va a haber otra oportunidad. Exquisito. Ahí está, siéntalo acá. Ok. Pero quiero que prueben conmigo. Sí, Ok, ya voy a probar, ¿eh? a ver. 2, 3. Está muy bueno. Mm, No es... ¡Qué delicia! De hecho, lo que es la cocina ¡Qué se rico! califica como parte de la familia, porque cuando uno va cocinando, probando, va recordando. Y algo que decimos es que los aromas, los recuerdos y todo esto se cocina con el corazón.